Bienvenidos a este podcast de Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y ahora a través de todas estas plataformas que nos hacen comunicarnos de una manera más oportuna y de manera más frecuente con nuestro público, al cual agradecemos que esté compartiendo nuestras publicaciones, que esté compartiendo lo que está escuchando y ahora en esta nueva temporada que estamos abriendo a través de este nuevo formato. Bueno, pues yo bendecida y muy contenta por poder recibir a alguien que ya es de casa. Hemos estado haciendo recuento de varios programas que hemos compartido con Miroslava Ramírez y bueno, no nos podía faltar. Aquí está en esta nueva temporada justamente con el gusto de siempre recibirla y de verdad que nos sentimos muy contentos, muy bendecidos y además pues muy, no sé cómo expresar esto porque de verdad que nos llena el corazón poder compartir con los conocimientos de alguien, pues una mujer tan grandiosa, que además de ser una especialista es un excelente ser humano que siempre nos lleva por este camino de aprender y de contención y de acompañamiento y de que siempre está ahí para nosotros. Gracias, Miros, por estar con nosotros. Inmerecidas tus bondades hacia mí. Dicen que uno siempre habla según su realidad interna. Wow. ¿No? Entonces, Berito, muy agradecida porque me invites a esta tu casa, al Sistema Michoacano, a quien yo he acompañado en efecto a partir de sus convocatorias ya por muchos años, pero en esta ocasión con esta motivación tuya y esta idea grandiosa de llevar bienestar psicológico, que es mi área, ¿verdad?, a la gente y que ésta la pueda convertir en alimento de todos los días, cuidar la mente, cuidar el espíritu y que nos enseñen cómo, que esa es mi misión. Qué bonita misión, de verdad que yo creo que el crecimiento no es solamente para las personas a quienes acompañas. Veo y no es momento, como dices tú, de echarnos flores o echarnos porras, pero uno va observando todo el desarrollo, todo lo que ustedes día a día aprenden y además lo hacen por querer dar lo mejor y eso de verdad, por eso decía, un excelente ser humano. En muchas ocasiones nos encontramos algunos especialistas que son sus formas y hay que respetarlas, se limitan a curarte, a darte un bálsamo, una palmadita, en el caso de la salud emocional, decirte mira, con estas estrategias tú vas a estar mejor y tú aplícalas. Ok, cada quien, te digo, tiene sus alternativas, sus formas. Y hay también especialistas en el área de la salud a nivel ya global que te pueden decir, bueno, tómate esto, tómate el otro y vas a estar mejor. Pero que alguien te acompañe en el proceso es un plus. ¿Cómo ha sido? A mí me gustaría, antes de iniciar con este tema que tenemos el día de hoy, vamos a hablar sobre las familias tóxicas y el trauma infantil que derivan, que me compartieras este crecimiento a nivel personal. A mí me interesa saberlo, Miros, y me interesa que nuestra gente también conozca parte de ti, de tu corazón. Sí, claro, yo dispuestísima, Berito, y yo encantada de compartirles mi devenir en el ámbito de la psicología y las neurociencias. Sí, así es, has estado en contacto día a día con familias, con parejas, con niños y ahora pues han venido fenómenos, han ocurrido situaciones que nos han puesto en alerta cada vez más de la salud emocional. ¿Cómo has visto esta evolución en las familias y cómo has visto en los especialistas también el querer acercarse más a lo emocional y no solamente lo científico, por ejemplo? Sí, siempre debe estar relacionado. Yo siempre les digo a mis alumnos, a mis pacientes, que no es lo mismo ser profesionista a ser profesional. Así es. Y cuando somos profesionistas podemos coleccionar una hegoteca de estudios, pero cuando no somos capaces de poner al servicio de la persona, no nada más del enfermo, sino de la persona, ese conocimiento, si no sabemos bajarlo porque está a un nivel como mucho más bien de engrandecer nuestro ego o de inflar nuestras cuentas bancarias, es ahí donde carecemos de ser profesionales, ¿sí? Un profesionista y un profesional deben ir de la mano porque hoy el factor de ser persona es algo que se nos está olvidando, que estamos tratando con entes sensibles,
conscientes, algunos no tan conscientes y sin embargo dignos de un respeto. Precisamente cuando hablamos de psicología o de la mente o del cuidado de las emociones, estamos hablando del alma, porque la psique, pues, o la psicología es el estudio del alma y es el área que nos puede llevar a corroborar que aunque tengas a lo mejor cosas, puede que no te sientas tan feliz porque te hace falta ordenar tu sentir y tu pensar para que tu actuar tenga congruencia. Y entonces yo como psicóloga clínica en un momento me doy cuenta que me hacían falta herramientas hace más de 25 años. Wow. Y entonces me pongo a estudiar una maestría en humanismo, después estudié otra maestría en psicoterapia de parejas, después estudié la maestría en psicoterapia infanto-juvenil, una especialidad en hipnosis ericksoniana estratégica, la especialidad en psicoterapia racional emotiva y así estudios que tengo también en el ámbito alimentario sobre medicina funcional para tratar trastornos alimentarios o de comportamiento alimentario y finalmente me doctoré en el área de la resiliencia humana. Y entonces todo esto con el ir descubriendo que nos hacen falta herramientas para atender al ser humano en todo su contexto, desde su parte infantil hasta su parte adulta, desde los traumas hacia cómo estos los afectan y los defectan, hasta cómo lograr que esto no los determine. Entonces, en efecto, todos estos estudios, ahora que me avisas de esta inquietud tuya por saber quién es el especialista que tengo hoy invitado, ¿no? Pero también cómo entender el ser humano en una dimensión más compleja, más dignificante. Hay ocasiones en las que se nos olvida que tenemos que dignificar con nuestro trato al paciente y con el respeto que merece. Tenemos que seguir investigando. Yo formo parte de la APA, Asociación Psicoanalítica Americana, en donde nos vemos no nada más invitados, sino convocados al estudio constante y a la actualización permanente para entender los trastornos mentales y emocionales que aquejan a la sociedad y no nada más al individuo de manera aislada. Cuando vengo a tu programa a hablar sobre el infante y que hoy decidimos que hablaríamos sobre cómo el trauma infantil se deriva de una disfunción en la familia, es algo que nos compromete a todos porque todos nacimos en un seno familiar disfuncional o funcional, pero todos tuvimos un papá y una mamá, ¿no? Exacto. Y entonces hablar de esto nos implica seriedad, nos implica respeto a la familia, a la sociedad y al individuo. Y a todos esos que hoy nos van a escuchar en este podcast, también acompañarlos a discernir. Hay mucha literatura barata, Vero, en las redes que se repiten y se repiten y se repiten y la gente se graba esto como si fuera una realidad, practicando teorías o propuestas que carecen primero de respeto al ser humano, de respeto a la familia, de respeto a la persona, pero que además carecen de un sustento científico. Y tanto se repiten que creemos que es la verdad. Tanto lo observamos que creemos que está escrito por un especialista que tiene ya un background, que tiene ya algo que lo sustente, ¿no? Que eso lo escribió un especialista y entonces yo ya no necesito acercarme a un especialista de otro tipo, presencial. ¿Por qué? Porque ya lo tengo ahí. Entonces, pues me voy a aventar este librito y a ver qué pasa, ¿no? Claro, ojalá todos partieran de pensar que, pero todos asumen que. Y el asumir no es una condición de cerebro ejecutivo pensante, es replicar sin debatir, asumir sin tener fundamentos. Y entonces cuando hablamos de emociones y cuando hablamos de trauma infantil, tenemos que primero entender que un trauma no me determina como ser humano. Es decir, aquello que me ocurrió no me va a afectar de manera irresoluta si yo decido que no sea así. ¿Cómo podemos detectar que estamos en una familia tóxica, que formamos parte de esta familia tóxica y que podemos derivar a nuestros hijos en un trauma infantil?
todos vivimos traumas, pero de repente el acostumbrarnos o el normalizar que tenemos un trauma y hasta nos reímos, ay, este es mi trauma, ¿no? Debe ser un trauma que es esto, ¿no? Exacto. Usamos esas frases. Sí, definitivamente tenemos que iniciar por ubicar qué es una familia y para qué vivimos en familia ancestralmente. Y entender que esa misión de la familia y esa función de la familia se ha degradado y disipado a lo largo de los años con muchos fenómenos industriales, sociales, hasta científicos, hasta alimentarios. Una familia tiene la misión de contener, proteger, ayudar a crecer, desarrollar e impulsar a la autonomía y a la independencia a sus miembros. Así es, respetar a cada uno de sus individuos. En algún programa que hablábamos de familias tóxicas, hablábamos de las mamás tóxicas, y partíamos de una premisa que tú nos decías muy interesante. ¿Qué tan importante es la pareja en la familia? A partir de ahí, ¿cómo podemos conformar una familia funcional? Y cómo podemos también mostrar con el ejemplo lo que se debe hacer, ¿no? Cómo un niño debe observar cómo es esta relación de papá y mamá, y a partir de ahí pues vienen muchas cosas. Esta es una pregunta muy importante y me encantan tus preguntas, Berito. Voy a regresarme un poquito a terminar la anterior. Sí. La misión de la familia... me emociono y me adelanto. Sí, claro, porque ahí está la pasión también. La misión de la familia, cuando no es llevada a cabo, genera individuos incapaces de sentirse seguros, de ser autónomos, de emprender y crear. Entonces, cuando no tenemos estos elementos, hablamos de un trauma, porque somos incapaces de saltar el obstáculo y salir fortalecidos de él. Esa es la manera en la que una familia puede generar individuos con traumas infantiles. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, en efecto, cuando no hay pareja, no hay familia. Hay mucha basura también que dice, no, bueno, es que no, si él y yo no somos pareja, pero pues que esté para los hijos. Bueno, en efecto, podemos cometer graves accidentes, graves amenazas al sistema psicológico de un infante cuando no invertimos en una estabilidad papá-mamá. Conozco modelos que he creado en la terapia para mis pacientes que me consultan con problemas de pareja, pero que a lo largo del tratamiento entienden la importancia de proteger psicológicamente a los hijos de la disfunción de la pareja. Particularmente no integro a mi práctica clínica terapéutica la fantasía de que vamos a separarnos en santa paz. Eso, la verdad es que no existe desde el punto de vista científico o clínico, ¿verdad? Ni siquiera está en los libros, pero lo que sí podemos crear es un ambiente realista en donde si tú y yo no hemos sido capaces de conciliar nuestros criterios, de sincronizar nuestros comportamientos para hacernos mutuamente la vida más ágil y más feliz, entonces tenemos que acceder al menos a la responsabilidad que como padres de crianza tenemos que tener a la vista para que nuestros hijos de esta lesión como pareja salgan lo menos afectados posibles. En muchos casos no se ve la afectación inmediatamente, sino a largo plazo, incluso cuando ellos ya emprenden una vida de pareja. Te cito un ejemplo. Un paciente cuyos padres se separaron de una manera muy disfuncional y después de cantidad de comportamientos aberrantes y nocivos que el hijo estuvo mirando y del cual se estuvo nutriendo, y entonces él cuando llega a la universidad y le toca compartir
dormitorio en el campus, empieza a desarrollar actitudes de pareja con su roomie, con su compañero de cuarto, varón, ambos heterosexuales, ambos con una tendencia hacia las chicas, ¿no? Hacia gustarles las mujeres. No tenía nada que ver con una situación de homosexualidad, que no tiene nada de malo, solo lo hago como observación, ¿no? Pero más bien aquí teníamos el trauma infantil, que el joven se da cuenta durante su proceso de terapia que se subordina, que permite agresiones verbales y mucha agresión psicológica de parte de su roomie. Si no haces lo que yo te digo, te voy a dar una golpiza. Cocíname los huevos como yo te enseñé. Si no limpias el baño como yo te indico, te voy a sacar de la habitación. O una serie de comportamientos amenazantes que el muchacho veía como normalizados porque aprendió a normalizar la violencia de la pareja de sus padres. Y además aprendió nada más a una relación de 1 a 1. Entonces, a pesar de que él es heterosexual y de que es un chico que es inteligente para las áreas académicas, en lo emocional estaba teniendo fuertes cicatrices porque no tenía un hermano, por ejemplo, y él veía a su roomie que no lo quería perder porque finalmente tenía una relación filial creada por él, filial entrecomillado, entonces el otro aguantaba la vejación primero por habituación, porque lo normalizó su familia de origen, pero en segundo, porque él no tenía una referencia de hermano o hermana con quien poder diferenciar esta relación. Y entonces tan lesivo estaba el compañero de cuarto, que a lo mejor había vivido una situación similar de sobreponerse o una relación de jefe subordinado en las relaciones con el sexo opuesto, ¿no? Que lo volvía a repetir. Entonces, si te fijas, un trauma infantil no se deroga o no se explicita inmediatamente en los poquitos meses o años, sino muchos años después, y se van dando cuenta cómo esto afectó de una u otra manera, porque la pareja, como tú bien preguntabas, no se ocupó de limar asperezas y ser cautos para la ropa sucia, lavarla en casa. Exacto. Y esto lo estamos hablando a partir de cuando la pareja tiene problemas. En muchas ocasiones la familia sí es funcional, pero hay ciertos aspectos, hay ciertos comportamientos que se traducen en tóxicos, en que lastiman, inclusive la permisividad, por ejemplo. Claro, la permisividad es un aspecto que se va también alimentando por miedos, ¿no? El padre puede ser permisivo porque fue muy reprimido, o puede ser permisivo como una forma de no contactar con su figura de autoridad y de responsabilidad que implica la autoridad. Como yo tengo baja autoestima y mi baja autoestima no me permite sentirme valeroso, entonces yo le abro la puerta completa a mi hijo, no sé en dónde está, no cuestiono, no promuevo el diálogo, no pongo fronteras ni límites, y entonces el hijo va creciendo aparentemente en una libertad insana, porque la ausencia de límites genera personalidades deficientes para el autocuidado. La ausencia de límites genera seres humanos incapaces de prever peligro o de ponerse a salvo. Incluso esta inseguridad que se deriva de una permisividad en la crianza también puede generar la no búsqueda de metas u objetivos que finalmente den al traste con un proyecto de vida. Porque los límites son necesarios y además los niños deben aprender. Hay ciertas etapas de los pequeños en donde ellos no miden, ¿no? No miden que se pueden lastimar, que les puede pasar algo, ¿no? Ellos hacen, pero también ellos dicen, pues, ¿por qué no me dicen nada, no? Entonces yo me voy libre, y esa libertad, y una etapa yo creo que muy importante es esto de cuando ya se están haciendo adolescentes, ¿no? Entonces, cuando esta falta de límites también convierte a la familia en tóxica. Sí, por supuesto, y tendiente más a los accidentes y a las negligencias y a la separatividad.
y en cualquier etapa de la vida. De hecho, en la infancia, en la primera infancia, la ausencia de límites puede hacer que un niño sea agresivo con otro, porque nada me limita, porque no he entendido el no y la función del yo y el tú. No nada más se vuelve inseguro y retraído. Al contrario, puede ser muy atrevido o muy osado, en donde incluso disminuya la figura de autoridad que representa un maestro, un policía, o que transgreda límites por juego, por ejemplo, en un centro comercial, que pretenda romper el cristal de bomberos por juguetear, ¿no? O sea, conductas que parecieran infractoras o que son infractoras derivadas de la ausencia de límites. Eso hace una familia disfuncional y genera un trauma como este en un hijo. Muchos chicos que no tienen ninguna necesidad de robar un Sanborns y sacar un par de CDs o de llaveros, lo hacen y se vuelven infractores y delincuentes precisamente por padres ausentes que no estuvieron ahí presentes para decir y practicar constantemente el hasta aquí sí, pero esto no. Exactamente. ¿Cuáles serían otros focos rojos que se prenden en la familia cuando hay ciertos comportamientos que son tóxicos? Inclusive a mí se me viene a la mente, Miros, la forma como nos dirigimos el uno al otro, la forma como nos pedimos las cosas, el dar las gracias, el pedir por favor, el cómo manejamos los roles de la mamá y del papá, y también ahí va acompañado del machismo, también el decir que la mamá es la que le sirve a todos y la niña, la hija de familia, bueno, pues como es mujer, entonces tiene que atender al hermano. Se me viene a la mente esto, se me viene a la mente la música, por ejemplo, también que escuchan los adultos, qué tanto puede influir en un pequeño. Sí, todos esos son elementos fundamentales de una sociedad enferma. Y si lo acercamos un poco más a lo que es la familia o una familia tóxica, cómo incide en un trauma infantil, podríamos hablar, Berito, por ejemplo, de una familia que sublima la violencia o normaliza la violencia. Okay. Sí, me encantan todo lo que mencionas. Sin embargo, para ser más sintéticos, podríamos decir que una forma de violencia es estereotipar los roles. Por ejemplo, una mamá que no tolera que un papá tome descanso y pretende que como ella trabaja y él trabaja también, los dos tengan que hacer exactamente lo mismo de manera rigurosa. El caso de una esposa que sanciona al esposo delante de los hijos y le exige y le minimiza y le demanda siempre estar al 100. Si yo no quiero descansar, tú tampoco tienes que descansar. Si yo vengo de trabajar, tú tienes que estar esperándome con la comida hecha. O continuamente reprocha, ¿no? Es que yo tengo que hacer esto mientras tú estás viendo la queja continua, la victimización. Todo esto genera a unos chicos que observan cómo mamá oprime al varón, cómo mamá subestima el descanso del varón, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por un estereotipo. Los varones no se cansan, los varones tienen que estar bien al alba, siempre fuertes, siempre sólidos, siempre buenos proveedores. Una familia tóxica puede ser aquella en donde los roles son partiendo de una sociedad que encasilla o clasifica de manera ortodoxa. En muchas familias es la madre la que lleva la proveeduría con mayor capacidad y el padre no tanto. Y es muchas veces en estas familias donde los familiares victimizan a la mujer. ¡Ay, pobre, te tocó un varón que no da mucho y tú que das tanto! ¿No? Eso es una forma de agresión sublimada para los miembros y está muy mal puesta, porque en nuestra sociedad los roles se pueden invertir con todo el derecho y toda la valía que tiene hombre y mujer, pero cuando nos vamos con la idea de seguir estereotipos, también podemos decir este otro, ¿no? La mamá es amor, el papá es autoridad. Y cuando venga tu papá te va a
le voy a decir lo que hiciste, ¿no? Ujú. Y entonces violentamos los roles porque en muchas ocasiones mamá es la autoridad y papá puede ser el suave, que no está escrito que tuviera que ser de la otra manera porque las personalidades tienen que ver con los temperamentos y el carácter, no con un estereotipo social. Y si papá ahí es el suave y el que hace contacto físico y el que chiquea, no está mal, simplemente tenemos que dejar de criticar esto porque genera en los miembros de la familia un choque frontal que genera un ruido psicológico que arroja miembros de la familia que puntualizan y señalan esto está mal, esto no debe ser así, cuando existen 1000 maneras de hacer la misma cosa. Entonces las familias tóxicas a veces disfrazan la agresión con los roles, ¿no? Ujú. O con los estereotipos o con las exigencias mutuas de lo que se debe o no se debe hacer, generando así individuos incapaces de aceptar nuevas circunstancias, exigentes con el exterior e incapaces de adaptarse al cambio. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida, amigos? ¿Por qué es tan... puede ser difícil el querernos llevar bien, entender cada quien, ponernos de acuerdo, hacer un proyecto de vida, hablarlo y tener esta conciencia de que los niños nos observan, nos escuchan y aprenden de esto? Lo vamos dejando y como dices, a primera instancia, a priori no vemos qué está sucediendo con el niño, hasta que ya nos refieren de las escuelas que le sucede esto, que ven tal comportamiento, que se deja... es el que bulea, ¿no? O es el que bulea también, porque también hay que ver esta parte, ¿no? O es el que siempre está introvertido o el que hace muchas bromas, tantas y tantas cosas que nos pueden referir de la escuela, pero hasta que ya estamos ahí, hay más conciencia, porque nos llevamos la vida más tranquila y nos ponemos de acuerdo. La verdad es que ojalá que así fueran todas las escuelas, que nos refirieran el síntoma del hijo, pero más bien nos refieren la sanción hacia el hijo. Uh-huh. Ya lo corrimos 3 días, ya le bajamos 2 puntos, ya lo llevamos a la dirección o ya se lo devolvemos a su casa. Tenemos que entender que la familia tiene un papel fundamental en la sociedad, que la escuela educa, pero la familia forma. No es lo mismo conocimiento a aptitudes para la vida. No es lo mismo academia o conocimiento en sí como lo es patrones comportamentales. Puedes ser muy inteligente y tú debes de conocer por ahí a alguien que es sumamente brillante, pero que lo ves incapaz de adaptarse a una sociedad porque no sale, porque no socializa, porque no se baña, porque se sumerge en los libros, porque camina como zombie, porque es enérgico, porque él tacha a todo el mundo, porque nadie le da el ancho. Es decir, tenemos que hacer una sana combinación entre familia y escuela. La escuela no lo puede hacer todo. La familia tenemos la principal función de llevar a la escuela entes dispuestos a aprender mentalmente y emocionalmente aptos para adaptarse a las normas de una institución y a la convivencia con otros seres humanos. Pero cuando no es así, cuando no somos capaces de arrojar a la sociedad individuos así, tenemos una grave falta incurriendo ahí. Y entonces, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo? Porque no hemos aprendido alianzas en casa, porque en casa más bien hay grupitos o subgrupitos. Mi mamá y yo contra mi hermano y mi papá. Qué fuerte. O todos los hermanos, Uh-huh. Que somos como manipulados por papá contra mamá. Aunque la amemos, tenemos que, por miedo, tenemos que aliarnos a papá. Entonces, estas alianzas tóxicas generan, por supuesto, rivalidad, indiferencia, hostilidad, envidias, que finalmente contraponen el amor espontáneo que entre los miembros de la familia nos debemos tener. Y esto debido precisamente a la disfunción de familia que los padres tuvieron y que están repitiendo de generación en generación. La inhabilidad para comunicarnos tiene que ver con que a veces nos educan para hacer dinero y para comer,
pero no para saber ser. Ujú. Y hoy tú, por ejemplo, que te considero una mamita muy atenta a tu hijo y que cuidas ambas formas, que vaya a una institución en donde aprenda, pero también acercarlo a momentos en donde el niño sepa conducirse, sepa sentirse seguro, sepa socializar y le dé la importancia al respeto y a las formas que debe tener en una sociedad. Entonces, Vero, sí, claro que tenemos una gran tarea, pero es una tarea deliciosa cuando aprendemos a disfrutar de ser papá y mamá. Exacto. Y no cuando lo vivimos como un lastre. Uh-huh. Queja, como dices tú, vamos de la mano con la queja, con la palabra obligación, responsabilidad, y es que yo me esfuerzo por ti, ¿no? Voy a hacer un esfuerzo para que vayas a un lugar donde te diviertas. Cosas así que les decimos, no solemos repetir este tipo de patrones. ¿Y qué es lo que genera? Ajá. Culpa. Tú le dices eso a un hijo y lo veo en la consulta todos los días, ¿no? Es muy común que un adulto diga, no, bueno, es que la gente me dice que compro el amor, que siempre ando invitando a todo el mundo, que mi esposa se enoja porque ya le compré el coche al sobrino, porque ya le renté la casa o se la presté a mi cuñado, me dice que porque hago eso, que siempre estoy regalando y que yo traigo un carrito y que yo tampoco estoy tan bien. Cuando no nos sentimos culpables, cuando nos sentimos culpables por tener, cuando nos sentimos culpables por tener éxito, generalmente pagamos porque nos renten. La culpa hace que no, esa que aprendimos cuando mamá nos decía, voy a hacer el sacrificio, y nos ponía carita compungida. El niño creció creyendo que él era el culpable del sufrimiento y la agonía de su mamá. O cómo no les duele que su padre llegue tan cansado. Y entonces el hijo crece con una culpa de tener y de merecer. Entonces, imagínate cuando el cerebro reacciona de maneras distintas cuando le hablamos de culpa, pero cuando le hablamos de responsabilidad. Cuando le hablamos de culpa, el cerebro se constriñe, se oprime, se esconde y en el mejor de los casos, pero que es uno de los peores, se deprime, pero en otros ataca y se vuelve hostil y agresivo. Y tenemos a adolescentes, a niños y adultos siempre con cara de enojados. Y que cuando alguien les da un detallito, pues qué detallito, o que cuando alguien los invita a comer, qué comida, o sea, siempre quejándose en vez de agradecidos con las circunstancias. En cambio, cuando ayudamos a nuestros hijos a ver la responsabilidad que tenemos unos con los otros, el cerebro actúa proactivo. Tú le hablas de responsabilidad y el cerebro se pone en marcha de cómo puede ser recíproco positivamente ante ese acto de amor que me confieren mi padre, mi madre, mi familia. Pero no así cuando va acompañado de esa minusvalía o esa conmiseración. Claro, y podemos ir por la vida diciendo, oye, es que, ¿por qué tienes estas calificaciones si yo pago mensualmente esto y tú, mira nada más cómo me pagas a mí? Y decimos esto, ¿no? Como si fuera una cuestión de pagar. O también yo he observado muy continuamente que dicen, si vas a trabajar en la crianza por tus hijos, no esperes que al rato te lo estén agradeciendo. O sea, tú lo vas a ver en cómo ellos se van a desarrollar y cómo van a llegar a ser unos excelentes seres humanos. No van a ir propiamente a decirte, ay, gracias, estoy aquí porque tú ese día me llevaste a tal lugar que yo quería ir y tú me ayudaste también a hacer mi maestría y lo logré por ti. O sea, en ocasiones ni siquiera te lo van a decir, pero tú ya estás no cumpliendo, si tú estás haciendo tu parte. Tu parte y además con esta responsabilidad, como dices tú, y con amor. Una de las cosas que enferman al sistema familiar y genera trauma infantil es la sensación de le debo a. La familia sana genera oportunidades y puentes para que el otro se desarrolle, no los inhibe. Es decir, yo no le compro a mi hijo un auto antes de que mi hijo se lo gane. En efecto, que se lo gane, no porque no tenga yo dinero para comprarlo. Puede que tú seas una persona como muy pudiente, pero sí le afectamos cuando inhibimos su capacidad para lograr las cosas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, cuando una familia no es capaz de dar un amor incondicional, sino condicionado. Como yo te di, tú me tienes que dar, ¿sí? Yo quiero resultados, ¿no?
como en esta parte donde el otro no siente que los logros son para él, sino para papá y mamá. Por eso muchos jóvenes, que yo doy clases en la universidad y me doy cuenta que me dicen en las asesorías, me dicen, doctora Miroslava, yo tan pronto termine la carrera, saco el título y se lo entrego a mi papá y voy a hacer lo que yo quiera. Fíjate hasta dónde va esto, porque ellos los padres no se percataron de que estaban condicionando la educación y el hijo creyó que el logro era para el otro. Y entonces vive 4 o 5 años de su vida invertidos en una frustración, metidos en el trauma de para complacer a papá o mamá, porque finalmente esa era una encomienda condicionada. Y entonces el hijo no descubre sus pasiones y sus pulsiones para realizarse, porque el mensaje de papá y mamá es, a mí me das resultados, ¿no? Y no es lo que debería ser, que es, a ver, descubre lo que quieres, toma experiencias, si te equivocas es la base para cualquier aprendizaje. Ahora, si sigues cometiendo el mismo error, no estás aprendiendo nada, ¿no? Pero la familia tiene que tener la misión de un amor sin condiciones. De tu vejez te encargarás tú, si ahorita le trabajas y haces tus mejores decisiones, pero no pienses en tus hijos como una inversión. Exacto. Esa premisa que se ha manejado por mucho tiempo, ¿no? De, bueno, yo tengo que responderle a mis padres, incluso ellos en otros tiempos, ¿no? Ellos decían que el hijo de sus amigos más cercanos, pues iba a ser el adecuado para mí, el indicado para mí, y entonces pues me casé con él, ¿no? O entonces ellos me escogieron porque en ese tiempo era la carrera del futuro, y pues ya como mi papá era médico, yo también soy médico, no me gustó, pero aquí estoy, o no disfruto lo que hago. Y son los eternos neuróticos. Somos una familia que crea y cría neuróticos a la sociedad. Personas que están desempeñando el papel, por ejemplo, de médicos y que tratan como pésimo a quienes van y los consultan, ¿no? ¿Sí? Ese espíritu de servicio, de ayudar a los demás, solamente ni siquiera te volteo a ver. ¿Qué te duele? Yo te receto, ¿no? O sea, porque estoy aquí, porque aquí tenía que estar. Muchas personas podrían creer que es una cuestión del sistema, pero no solo es el sistema. Yo conozco personas que trabajan en un sistema tan intoxicado como el sistema de servicio de salud en nuestro país y que sin embargo son afables, son amables, son genuinos. Aquella pasión por lo que hacen hace que sean hábiles para pasar por alto un sistema precario que no les da elementos, no les da una computadora, no les da suficientes medicamentos, ¿no? Y estigmatizamos, ¿no? Decimos, yo no voy a tal institución porque ay, me van a tratar mal, todos son así, todas esas secretarias, todas esas enfermeras son así, me van a tratar mal. En realidad es parte de un sistema que sí promueve el mesabanquismo o el chambismo, ¿no? De, pues yo aquí, como estoy sindicalizado, nadie me mueve, pero tampoco soy capaz de dar más, ¿no? Sin embargo, no es una regla. Una familia funcional genera individuos mentalmente sanos. Hoy países industrializados están invirtiendo muchísimos millones de dólares en salud mental. Qué maravilla. Sabemos que la salud emocional y mental es a priori la base en torno a la cual la sociedad puede crecer o el individuo morir. Hay sociedades vivas, pero enfermas emocionalmente que solo están creando problemas, ¿sí? Entonces, ojalá que no vayamos para allá en México de tener una población tan enferma emocionalmente, tan dependiente de un sistema que nos enseñen a recibir en vez de producir. Entonces, en una familia funcional esto es lo mismo. Tenemos que construirles alas a nuestros hijos para que no dependan del papá o de la mamá, sino que sean capaces de brindarse a sí mismos la sensación de logro que mentalmente genera serotonina, oxitocina, dopamina, noradrenalina, llevar a nuestros hijos a lograr cosas por ellos mismos y a partir de sus propias caídas y levantadas. Eso hace a una familia funcional y a un ente o a un miembro de la familia capaz de producir para otros seres humanos oportunidades
cambio y crecimiento. Estas oportunidades, este cambio y este crecimiento, por supuesto que se da a partir de la familia. Y tenemos, esa sí es, yo creo, una responsabilidad, Miros, una obligación como instituciones, por ejemplo, ¿no? Que lo veamos también desde lo laboral, que el jefe se interese por cómo está la familia, porque el individuo que se acerca a su trabajo esté entero, que se sienta bien, que cuando veas a alguien que está fallando, por ejemplo, que te remiten constantemente, oye, es que esa secretaria siempre que voy no me atiende o siempre está enojada, que puedan observar ese tipo de cosas las personas que están arriba y poderles dar las herramientas para que esas personas estén bien. Me parece maravilloso, ¿no? Que sepan desde cómo está conformada tu familia y cómo estás tú como individuo para que te desempeñes de una manera sana y que puedas, pues, dar lo mejor de ti. Sí, una familia funcional no es castrante. Uh-huh. Una familia que puede prevenir el trauma infantil evita actitudes castrantes. ¿Qué podría ser una actitud castrante? Que los miembros de la familia sientan miedo uh-huh. de la relación con el padre o con la madre. Que los hijos sientan condicionamiento ante todo. Si no haces esto, no te dejo hacer aquello. Primero aquí y luego allá. ¿Qué otra cosa podría ser una actitud castrante? El hecho de llevarlos al extremo del llanto, la preocupación, a cambio de un permiso. Por ejemplo, el papá que hace llorar a la hija de 15 años para finalmente dejarla salir con el novio, ¿no? Para que le cueste, ¿no? Para que siente que no es tan fácil, por ejemplo. No siempre esa es la premisa. Y además puede de todas maneras, si esa fuera la premisa, es igualmente tóxica. Porque no tiene que ser difícil para que sea funcional. Esa es precisamente la idea de estas personas, uh-huh. Hacerla difícil. Cuando la vida va a ser de por sí difícil para cualquier ser humano que entra en una sociedad real. La comunicación es importantísima y cuando se carece de una comunicación de doble vía, en donde expreso, soy escuchado y después soy admitido en mis creencias, pero limitado en mis capacidades, es decir, bueno, entiendo que quieras esto, pero hasta aquí se puede aquí, ¿no? Entonces, las familias castrantes que inciden en causar dolor o en ser dificultadores del crecimiento o de la socialización o del contacto con el sexo opuesto, por ejemplo, papás que empujan de determinada manera a sus hijas a abandonar el vínculo familiar pronto debido a esa excesiva autoridad o debido a ese excesivo machismo donde me lavas la ropa, me atiendes de comer y aparte vas a trabajar y aparte vas a estudiar para que puedas irte al baile el fin de semana, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando somos familias coercivas o castrantes, naturalmente que vamos a arrojar miembros miedosos, incapaces de sostener relaciones de equidad y tendientes a repetir la misma toxicidad que aprendieron. Entonces, el trauma infantil se prolonga hasta la edad adulta y genera adultos infantilizados, incapaces de enfrentar un conflicto porque ante las primeras dificultades agachan la cabeza como las avestruces. Uh-huh. Es decir, en vez de expresar su malestar, lo somatizan en el cuerpo. Se enferman hasta de cáncer por inflamación, ¿no? O ante una situación de conflicto, lo que hacen es querer esconder. O todo lo maximizan, ¿no? También. Ajá. Querer esconder la falla, querer esconder la falta y entonces volverse unos mentirosos, incapaces de decir me equivoqué en esto y lo corrijo de esta manera. O como dices tú, tienden a inflamar las situaciones, a hacerlas más grandes porque no son capaces de verlas en su justa proporción. Entonces, imagínate todos los traumas que puede generar una familia disfuncional fundada a partir de dos miembros disfuncionales, con muchas heridas de la infancia. Exactamente, cuando estos miembros de la familia, como es mamá y papá, van detectando estas situaciones, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo contrarrestar? Y con esto vamos cerrando estas deficiencias de un sistema familiar disfuncional.
En primera, no está en tela de juicio que las emociones nos descomponen o nos componen. Estas personas que dicen, no, yo no creo en la psicología, están haciendo gala no solo de ignorancia, sino que nos están dando una alarma de emergencia del tipo de disfunción que puede haber al interior de esa familia. Un papá que dice que no cree en la psicología, una mamá que minimiza el llanto o que no están atentos ninguno de los dos a la vida psicológico-emocional de los miembros, están destinados a generar patologías y pues incluso criminalidad o miembros infractores o incapaces de generar amor, de dar amor o de dar servicio, ¿no? Son personas que evitan el servir porque son egocéntricas o personas que enferman un sistema cuando llegan a un trabajo y en vez de ser parte del equipo se vuelven la parte más ácida del equipo o el miembro incómodo. Entonces lo que tenemos que hacer definitivamente está implícito en los ejemplos que estoy poniendo. Ok, si tú sabes que genera un trauma el ser castrante, entonces vamos a dirigirnos hacia formas menos primitivas y más funcionales, más humanas de escuchar para poder emitir una indicación. Primero escucho y luego emito cualquier mensaje e intercambio esto para no finalmente... ser tan reactivo. Exacto, aprender a esperar. Pero vivimos en una sociedad tan enferma que todo lo queremos para rápido y todo lo queremos para ayer. Incluso a nuestros hijos infantes o adolescentes les exigimos conductas adultas que ellos no nos pueden dar. ¿Por qué? Pues porque su inmadurez neurológica no se les permite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informarnos. Este espacio, este podcast podría ser muy útil, un buen comienzo para sanar, pero también leer buenos libros. Hay mucha gente que te puede recomendar buenos libros. Sabemos especialistas que estamos a la orden. Yo, por ejemplo, tengo una página web gratuita donde tengo artículos, donde tengo podcasts como este que estamos grabando contigo hoy. Y habemos muchos especialistas confiables que podríamos aportar a la vida de estas familias más funcionalidad y más bienestar y finalmente más felicidad, porque entendamos algo, Berito, la felicidad no es exclusiva de la gente con dinero. A veces el dinero es un estorbo para ser feliz. La felicidad es no un derecho. Porque también, es que tienes derecho a ser feliz y por eso haces esto y haces aquello y rompes esto y rompes aquello. No, la felicidad no es un derecho, la felicidad es una responsabilidad que parte de una mente en orden. Y si invertimos más en el cine, el que te puedes gastar con las palomitas, el refresco y el boleto y el transporte y el estacionamiento, a lo mejor eso podrías invertirlo también de vez en cuando en una psicoterapia, en una sesión de psicoterapia con alguien profesional y disponerte a que con tu pareja pudieras iniciar el proyecto el próximo año y ahora que estamos empezando como a finalizar este y a programar el que sigue, que una de nuestras misiones fuera me compongo con mi pareja, aporto, perdono, subsano, animo, colaboro, me vuelvo leal del otro para que juntos podamos construir una familia que nos aporte plenitud y tranquilidad. ¿Somos los responsables de la salud mental de nuestros hijos cuando son pequeños? Es pregunta. De hecho, a lo largo de toda la vida. Wow. Porque aunque muchos digan que no, ya tus hijos no te necesitan. Cuando yo escucho esta clase de cosas, no solo me sorprendo de la falta de información, pero los hijos nos van necesitando en ángulos diferentes a lo largo de toda la vida. Incluso cuando son ya mayores, nos necesitan estables. Ya a lo mejor ya no damos dinero, ya no damos permiso, ya no damos órdenes, pero damos ejemplo. Así y es. si no somos a lo largo de la vida hábiles para estarnos actualizando, para estar cuidando nuestra salud mental, vamos a ser un par de viejitos agrios, ácidos, sentados, recluidos y aislados porque no aportamos nada a las reuniones de Navidad, más bien estamos siempre haciendo un comentario negativo, criticando a alguien o pidiendo algo o mostrando un achaque, ya me duele aquí, ya me duele allá.
Entonces, a lo largo de toda la vida, me encantan tus preguntas, Berito, porque somos responsables de la salud mental de los hijos que criamos y que trajimos al mundo y que arrojamos a esta sociedad. Y qué importante, y con esto me quedo, porque siempre nos enseñas más y nos acercas a nuestra realidad. Qué importante es que sepamos, que tengamos esta conciencia de que siempre debemos prepararnos para ser padres y para... Las diferentes etapas. Claro, las diferentes etapas para contener también, porque también solemos escuchar esto de, bueno, prepáralos y ya ellos vuelan solos. Está bien que vuelen solos, pero también debe estar papá y mamá ahí para que te sepan escuchar, para que tú tengas la confianza que te ocurre algo y no corres. ¿A quién le digo esto? No tengo la confianza con mis padres, no la tengo porque además los voy a lastimar. Como que ya no, los lugares ya están dispersos, ¿no? Ya no sabemos, cada quien, y ahora yo soy la que forma el rol de la mamá. Pues nunca, o sea, ella es mi mamá y siempre lo va a hacer, ¿no? Claro. Y llega un momento que cuando ya son adultos mayores los queremos tratar como niños, ¿no? Y ellos ya también nos ven como con esta minusvalía, la que decía, siempre estar preparándonos para ser esos adultos mayores que quisiéramos. Y dignificados ante todo. Oye, y te invito a hacer ese programa. Tengo muchas ganas de que platiquemos con nuestra gente esto de hablar de envejecer con dignidad y prepararnos para esto, porque no vivirlo desde el prejuicio, no vivirlo desde también la victimización, o decir, ya me estoy viendo con arrugas y ya voy a tener que usar los lentes y qué barbaridad, estoy envejeciendo, como algo que nos lastima. Claro, sí, no. Así que te esperamos muy pronto. Yo me quedo con esto. Es solamente una probadita de lo que podemos hacer desde la perspectiva de la conciencia, del amor, de la responsabilidad, también desde el punto en donde las empresas deben dignificar esta salud mental, tenerla en cuenta, pero en el más alto nivel, para que nosotros estemos bien y podamos dar lo mejor. Absolutamente. También esa parte es a lo que me dedico, capacito empresas, y una de las misiones como en esta clase de círculos es precisamente crear equipos de trabajo capacitados y humanamente responsables. Gracias por todo lo que nos das, gracias porque podemos observarte a través de las redes de esta forma tan humana, tan cercana, y que nos permite eso, decir, aquí está Miroslava Ramírez, yo puedo confiar en alguien que tiene todo este background, que tiene toda esta humanidad y que me puede ayudar y que me puede sostener y también acompañar, por supuesto. Gracias, Berito. Gracias. Un placer. ¿Cómo te podemos buscar, Miros? Me encuentran en todas las redes sociales como doctora Miroslava Ramírez, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también me pueden encontrar en el celular 44 31 81 98 31. Gracias por esta calidez de siempre y gracias por esta enseñanza que nos lleva día a día a creer que podemos ser mejores y estar bien, buscar nuestro bienestar emocional. Gracias, Miros. Y con esto nos despedimos, agradecemos a David en los controles, agradecemos nuestros patrocinios también de Maja Beauty Center, de Angélica Yáñez y de todos los que están ahí al pendiente, también por supuesto Esfera, los que están siempre al pendiente de poder compartir lo que aquí se genera en Mamás en Sintonía. Hasta pronto. Muchas gracias.